A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cuando una persona tiene problemas de salud mental, muchas veces se siente aislada, frustrada y abrumada. Todas las áreas de su vida se ven afectadas, incluso su forma de pensar, sentir y actuar. Situaciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias son cada vez más recurrentes en nuestro medio y cada vez más alarmantes, pero muchas veces son ocultadas o pasan de alguna forma desapercibidas, afectando y teniendo un impacto mayor no solamente en las personas quienes sufren este tipo de condiciones, sino también en su entorno más cercano. En esta serie de programas de Psicolife queremos compartir con ustedes este tipo de alteraciones para que ustedes sepan reconocer las señales de advertencia y podamos menguar de alguna manera o acompañar a aquellas personas que las están padeciendo. Amigos de Psicolife, bienvenidos a esta nueva edición de este programa. En el transcurso de estas semanas vamos a hablar sobre aquellos problemas de salud mental que pueden aquejar y que de hecho aquejan más a nuestra población, que pueden afectarnos a nosotros o que pueden afectar también a las personas de nuestro círculo cercano. Vamos a abordar cómo identificar cuáles son esas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificar que una persona está atravesando algún problema en este sentido y qué podemos hacer para ayudarlos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está vinculado con la depresión específicamente. Y cuando hablamos de depresión, muchas veces hacemos referencia a la tristeza. Y es que definitivamente en algún momento de nuestras vidas todos hemos experimentado una sensación de tristeza. ¿Pero es la tristeza lo mismo que la depresión? Pues bien, no son iguales. La tristeza hace referencia a un estado emocional que puede ser pasajero y que puede ser producido por algún evento determinado, que nos ayuda de alguna forma a adaptarnos y ajustarnos al medio, porque nos indica cómo nos estamos sintiendo, nos ayuda a que las otras personas identifiquen nuestro estado emocional y de alguna forma nos motiva para tratar de hacer los reajustes en nuestra vida y poder continuar de ella sin mayores dificultades. Pero la depresión es otra condición, que es una condición que requiere una mayor atención, que requiere un acompañamiento terapéutico, a veces también farmacológico, y para hablar de este tema, hoy contamos con la grata presencia de la doctora Saskia Calahorrano. Ella es psicóloga clínica, es además máster en psicoterapia integrativa y es docente universitaria. Saskia, qué bueno tenerte aquí nuevamente en los estudios de Psicolife. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Eli. Para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con prevención y promoción en la salud, y hablar el tema de la depresión es un tema crucial en la vida de las personas. Entonces estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí acompañándonos y definitivamente parecería, ¿no?, que en estos últimos años, producto de la pandemia, definitivamente este tipo de enfermedades mentales se han incrementado más y las observamos con mayor recurrencia en todos los grupos poblacionales, desde los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Y creo que es importante que partamos diciendo, yo había hablado de la tristeza porque a veces confundimos eso con la depresión, pero creo que tú, que eres la especialista y la experta, nos puedes dar primero una definición, que nos expliques ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de depresión? Claro, eso es sumamente importante, y la diferenciación que acabas de hacer entre tristeza y depresión cobra aún una preponderancia mayor, porque en este momento se ha cotidianizado tanto el término depresión que las personas han perdido la real dimensión, el riesgo y el peligro que significa atravesar un proceso depresivo. Entonces, claro, los procesos de tristeza
que son esperables, que son lógicos, pertenecen, como se afirma, a los procesos de adaptación. Es decir, si hay elementos o fenómenos sociales, o pueden ser fenómenos interpersonales, incluso biológicos, hay que recordar que el aspecto biológico, psicológico, social y ambiental no se pueden separar. Es decir, el ser humano es una unidad integral. Entonces, partiendo de este elemento, tendríamos que considerar que la tristeza es una respuesta natural y esperable frente a los procesos de cambio que suceden con las personas. Evidentemente, experiencias que no necesariamente son agradables. En cambio, la depresión, ¿sí?, conlleva un cuadro clínico de sintomatología significativa que interfiere con la funcionalidad interpersonal, intrapersonal y ambiental del ser humano. Entonces va a afectar todas las áreas, la familiar, la personal, la laboral y la social. Entonces es una situación mucho más compleja, más amplia, que también se prolonga a lo largo del tiempo, que no es algo situacional nada más, que no es que, como escuchamos a veces a las personas que dicen de pronto, yo estoy depre ahora y mañana estoy en una fiesta, ¿no es cierto? Entonces claro, no es esa condición, sino es más bien prolongada en el tiempo. Claro. Porque tú hablabas de factores biológicos, hablabas de factores contextuales, sociales y demás, que pueden gatillar de alguna manera el aparecimiento de una depresión. ¿Podemos identificar síntomas iniciales que nos vayan dando cuenta de que la persona está entrando en este cuadro depresivo? Claro que sí, son muy notorios la sintomatología depresiva, que va a diferenciarse de la tristeza natural y esperada frente a los eventos de cambio. Entonces, partiendo de que la depresión es un trastorno del humor, es decir, que es una alteración en los estados de actividad del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir con esta alteración? La depresión va a presentar ciertos síntomas biológicos, psicológicos, y dentro de los psicológicos van a haber cognitivos y afectivos que nos demuestran claramente que estamos entrando en un cuadro depresivo. ¿Esto qué significa? Las depresiones se desencadenan por pérdidas. ¿Sí? Siempre que tenemos una depresión nos vamos a encontrar con un evento de pérdida en la vida de los seres humanos. Entonces pueden ser pérdidas de los seres queridos, por ejemplo, pueden haber pérdidas del estatus, pérdidas del trabajo, puede haber pérdida también de las relaciones o del vínculo interpersonal. Es decir, de pronto hay una ruptura en una relación de pareja y eso constituye una pérdida y va a generar una respuesta emocional. Cuando nosotros hablamos de procesos de cambio y de respuestas emocionales, en todas estas pérdidas, la reacción de tristeza al vacío, a la ausencia de lo que se ha perdido, pueden ser seres humanos, pueden ser objetos, pueden ser cualquiera de aquellos elementos que se consideran como propios. Entonces era mío, lo tenía y ya no existe más. Entonces esa sensación de pérdida y de desamparo genera la tristeza por duelo, es decir, estoy atravesando un proceso de adaptación a la pérdida de lo que no existe, de lo que ya no está más, que estuvo presente y que ya no está más. Entonces, en ese periodo de adaptación, lo que es natural en el proceso es que una vez después del impacto, los síntomas que se presentan vayan disminuyendo en intensidad, en frecuencia, en duración a través del tiempo. Es decir, me siento muy triste por aquello que perdí, sumamente triste, pero conforme pasan los días, ¿sí?, esta pérdida se va aceptando, esta ausencia se va haciendo más real, y lo que sucede con los sentimientos es que van disminuyendo en intensidad y en frecuencia. Y de alguna manera entonces la persona se va ajustando a esta nueva realidad que le toca enfrentar y va buscando otras alternativas para compensar ese vacío. Precisamente, se adapta a la situación e incluye elementos de planificación a futuro. Entonces se va perdiendo esa sensación de desolación, de devastación, de soledad, ¿sí?, que hay en los procesos de pérdida. Y las personas pueden recuperar su funcionalidad en todas las áreas. Este sería, podríamos decir, un proceso que atraviesan las personas en una situación de depresión
normal, podríamos decir por alguna palabra. No es de depresión, es un proceso de adaptación. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de encontrar lo que tú decías, ese ajuste, el ir disminuyendo en intensidad estas emociones de dolor, de tristeza, de pérdida, y en lugar de ir proyectándose hacia el futuro otra vez, la persona se mantiene con esa misma intensidad del dolor o del sinsentido hacia el futuro a lo largo del tiempo? Claro, si este proceso se mantiene y en lugar de con el tiempo disminuir, va empeorando, se sostiene o va empeorando, aumenta la intensidad, la frecuencia, aparecen otros síntomas que antes no existían, entonces estamos hablando de que ya se entra en un proceso depresivo. Es decir, las personas ya han dejado el proceso de adaptación natural a la pérdida y se mantienen en un cuadro en el que se afecta la funcionalidad, y estaríamos hablando de que ya se entra en el ámbito de la depresión. ¿Y eso sería en tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos? Claro, según los clasificadores internacionales, el CIE-11 y el DSM-5, nosotros estaríamos hablando que un proceso de adaptación puede durar, unas semanas, unas 2 semanas, según la clasificación, y después estos síntomas tienen que empezar a disminuir. Ese es un proceso de adaptación. Pasadas estas 2 semanas, si los síntomas incrementan sin que en el contexto exista otro evento que desencadene un nuevo proceso de adaptación, entonces ya empezamos a distinguir una patología, es decir, el proceso de depresión. Tenemos que estar claros de que la depresión es un trastorno. Ahora, usualmente cuando nosotros escuchamos la palabra de depresión, la asociamos inmediatamente con personas que están todo el tiempo llorando, que se aíslan de cualquier actividad. ¿Es siempre así? ¿Son estos siempre los primeros síntomas observables ya en un trastorno, en un problema, como tú mencionas, depresivo? ¿O hay otros trastornos que pueden enmascarar eso y que pueden también derivar en una situación como tal? Claro que sí. Tenemos, al ser un trastorno del humor con una disminución significativa de la actividad del sistema nervioso, esto quiere decir que va a haber una hipoactividad en todas las áreas. En las áreas cognitivas, por ejemplo, se ralentiza la respuesta de la corteza cerebral, y por eso es que tenemos algunos elementos cognitivos dentro de la depresión, como la dificultad para concentrarse, la falta de atención, problemas con la memoria reciente, que no le permiten a la persona desempeñarse funcionalmente dentro de lo laboral o lo académico, según sea el caso. ¿Sí? Y esto va en todas las etapas de la vida, ¿no? Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. Va a haber un signo característico cognitivo que va a ser esta disminución de la facilidad que tenemos para concentrarnos, y eso va a tener una repercusión en el desempeño. Entonces, si las personas tienen problemas de atención, concentración y memoria, actividades cotidianas que se realizaban con total solvencia antes se van a ver afectadas. Como todos los elementos que pasan en la vida del ser humano tienen implicaciones emocionales, además de esta dificultad de concentración, va a haber una respuesta emocional característica de la depresión, y es el sentimiento de minusvalía, de incapacidad. Si no logro recordar lo que hacía antes, entonces confirmo que no soy capaz de resolver los problemas. Entonces empiezan a sentirse aún más disminuido. El interés se centra en el sistema nervioso para recuperar la homeostasis, es decir, como estamos atravesando un proceso depresivo, todos los recursos del organismo, todos los de energía, todos los recursos de conectividad, todos los recursos físicos van a dirigirse a la parte interna. Por eso es que la persona se aísla, y ahí viene la dificultad en lo social. Se aísla porque está sufriendo su propio proceso de regulación. Pero al ser ya un trastorno, un proceso patológico, evidentemente rebasa la capacidad de respuesta del ser humano, y por eso amerita la intervención clínica. Ahora, no siempre se acude primero a la intervención clínica. Muchas veces piensas que al estar así bajoneado, que al estar como todo mucho más lentificado, como tú decías, el resto de personas obviamente lo empiezan a percibir, se empiezan a dar cuenta, y de pronto es como las palabras de ánimo, ¿no? Esas palmaditas en la espalda, ay, ponle ganas, sonríe, diviértete, como que esos serían como exactamente, sal, o escucha música, y como que esas serían como las respuestas a esa situación que ya no
que ya sobrepasa de ese control de la situación adaptativa que tú mencionabas en un momento, que uno puede decir, a ver, claro, hoy me siento muy triste, voy a tratar de salir para despejar esa tristeza. En este caso no es así, y ahí se va perdiendo a veces ese tiempo valioso de intervención cuando empiezas a tratar de dar estos consejos o de decirle, bueno, dejémosle su tiempo, es su proceso y ya saldrá adelante. Claro, esa intervención es bastante compleja porque a veces, como hablábamos, estos síntomas son característicos de la depresión, pero también hay otros síntomas atípicos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la irritabilidad y la ira. Entonces una persona que puede estar todo el tiempo o la mayor parte de su tiempo muy irritable, hipersensible, ¿sí? Con esta poca tolerancia a la frustración y a la crítica, puede reaccionar de una forma agresiva, pero puede estar enmascarando un proceso depresivo también. Entonces cuando le decimos pon fuerza de voluntad, al ser una alteración del estado de ánimo y una respuesta del sistema nervioso que afecta a todas las áreas de la vida de las personas, eso no es posible. Es decir, los eventos en los seres humanos tienen 3 pilares fundamentales: el pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Y todos estos están atravesados por la personalidad. Es decir, cada una de las personas va a responder frente a un proceso depresivo de manera única, ¿sí? De manera irrepetible. Es probable que una persona que se siente que está atravesando un proceso depresivo, a la cual la invitan a salir, como no tiene ganas de hacerlo porque se ha ralentizado la actividad en el sistema nervioso, eso significa que tampoco tendrá ganas de tratar con otras personas. El vínculo es una de las actividades psicológicas que absorben mucha energía. Y el momento en el que tenemos una baja de actividad en el sistema nervioso, las personas se van a sentir muy cansadas. La ira, el miedo y la tristeza son las emociones que más consumen glucosa y oxígeno en el organismo. Entonces, este interactuar con otros supone un esfuerzo importante en las personas con depresión. Y, por ejemplo, dependiendo del grado de depresión, porque tenemos leve, moderada y grave, es posible que las personas en su nivel de gravedad de la depresión no tengan la posibilidad de enfrentar una relación en vínculo. Es decir, si tengo problemas de atención, concentración, memoria, estoy sumamente triste, no voy a tener intenciones, ¿sí?, de conversar con otros. No voy a tener la capacidad, por ejemplo, de realizar procesos de análisis, de síntesis, de respuesta, como se hace en los momentos en los que no hay depresión. Entonces, claro, cuando dicen sal, escucha música, hablamos de pensamiento, emoción, conducta. Si yo estoy pensando, ¿sí?, que no soy capaz de resolver mis problemas, que no hay salida para la situación en la que vivo, que todo es oscuro, voy a sentirme sumamente triste. Y si me siento sumamente triste, ¿qué música voy a escoger para escuchar? Triste otra vez. Claro. ¿Por qué? Porque se complementan, tienen una respuesta articulada, ¿sí? Y esa música, por ejemplo, en el caso que tú ponías, esa música triste aumenta más esa sensación, claro, de tristeza y de depresión. De tristeza, de soledad, de, claro, depresión. Entonces, no es tan simple el hecho de decir vamos. Y, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta algo muy importante: como cada persona vive sus procesos individualmente, a veces las personas tratan de ayudarlas a salir del cuadro depresivo, invitándolas a salir o incluso obligándolas a salir. Y esa, ¿sí?, no es la solución. Eso es sumamente invasivo, entonces puede ser contraproducente. O sea, quiero que se anime un poco, pero no tiene la capacidad en la respuesta física, ni emocional, ni cognitiva para salir, y le obligo a salir, entonces estoy siendo impositivo e invasivo. Es decir, puede también generar nuevamente un sentimiento de minusvalía, un sentimiento de desamparo, un sentimiento de incomprensión. Estoy tratando yo pongo todo de mi parte, suelen decir los pacientes, yo estoy poniendo buena voluntad, pero no puedo. Quiero pensar objetivamente, quiero dejar a un lado las emociones y no puedo. Entonces, estos procesos depresivos lo que hacen es precisamente eso, que se reconozca que hay un proceso de pérdida que todavía no se procesa. Y para procesar necesitan tiempo. Entonces, lógicamente, en la intervención clínica, es decir, en los procesos de psicoterapia, tenemos técnicas específicas que nos ayudan a abordar todos estos aspectos de la vida de los seres humanos sin ser invasivos.
que nos permiten respetar tiempos, que nos permiten respetar ritmos, que nos permiten respetar conceptos, porque la vida de las personas es totalmente diferente. Yo puedo tener 2 hermanos y uno sufrir depresión por una pérdida emocional de un ser querido y el otro no. ¿Sí? Entonces, las formas de intervención serán diferentes en uno y en otro. Y con lo que tú estás mencionando, entonces también urge, no es solamente el hecho de buena voluntad de la familia alrededor tratar de sacarle adelante, sino un proceso de intervención terapéutica, como así es referencia. Pero también mencionabas algo importante y que creo que es importante que nuestros amigos televidentes identifiquen, que es el hecho de que así como hubo un tiempo, ¿no es cierto?, para llegar a ese cuadro depresivo, también va a haber un tiempo para irse recuperando. O sea, no es que en 2, 3 sesiones la persona va a estar ya bien y la depresión se acabó, sino que tú dices hay que respetar tiempos, hay que respetar momentos y espacios, y eso implicará entonces un tiempo también para que empiece a readecuarse nuevamente, a superar esa pérdida que mencionabas y a readecuarse nuevamente en su nueva condición. Claro, los estados afectivos, no solo la depresión, están caracterizados por este asalto de la parte emocional a todos los otros elementos de respuesta, ¿no? A la parte cognitiva y a la parte comportamental también. Entonces, claro, hay que distinguir, por ejemplo, la causa, y eso es muy importante, la causa de la depresión es sumamente identificable. O sea, el paciente sabe por qué está deprimido, sabe desde cuándo se deprimió y cómo han ido evolucionando los síntomas. Y eso es sumamente importante porque a partir de esta información nosotros podemos hacer articulaciones con elementos causales, mantenedores, desencadenantes propios de los pacientes y que están muy relacionados con su forma única de ser. ¿Sí? Es decir, evidentemente las personas no pueden, las personas que no tienen el conocimiento profesional para intervenir, no podrían, ¿sí?, de ninguna manera evaluar o juzgar qué está pasando con sus seres queridos o con las personas que están cerca, que están atravesando depresión. Por ejemplo, a veces el simple hecho de levantarse en la mañana supone un esfuerzo sumamente fuerte para los pacientes con depresión. Entonces dice, bueno, pues se queda durmiendo hasta tarde. Claro, es porque este estado emocional fuerte está absorbiendo muchísima de la energía necesaria para funcionar. Entonces, claro, en algunos casos se va a dar hipersomnia, pero ahora que una persona duerma muchísimo tiempo no significa irremediablemente que esté deprimida. O puede pasar que hay insomnio, o puede pasar que hay un cambio en el ciclo del sueño, es decir, no puede dormir durante las noches por el estado anímico, pero le genera mucho sueño durante el día. El sueño es una de las actividades o de comportamiento evitativo más claro. Es decir, no quiero enfrentar la realidad y prefiero dormir. Si estoy dormido no tengo que pensar, no tengo que sentir, no tengo que enfrentar. Frente a estas situaciones, y bueno, hablamos de que es necesario un proceso terapéutico que va a ayudar a la persona a ir solucionando este conflicto. ¿Qué pasa con la medicación? ¿En todos los casos se medica o hay casos en los que se tiene que recurrir también al acompañamiento de un psiquiatra que acompañe el proceso a través de medicación? Porque las personas en general oyen medicación y se asustan, ¿no? Es como que no, eso ya no. ¿Cómo enfrentar esas situaciones también? O se automedican. También, claro. Sí. El acompañamiento o los tratamientos mixtos, ¿sí?, los tratamientos en interconsulta, el trabajo interdisciplinario que se hace en depresión, estarán ligados por el nivel de gravedad de la depresión. No en todos los casos se utiliza medicación, pero es importante considerar que dependiendo del nivel, la condición y los recursos de afrontamiento que tienen los pacientes, existiría la posibilidad de que en algún caso se haga un tratamiento mixto, es decir, psicología, psiquiatría. ¿Sí? Y bueno, y el tiempo nos va quedando cortito, pero no quiero cerrar el programa sin preguntarte también, ¿qué puede entonces hacer la familia? ¿Cómo la familia puede apoyar a una persona con depresión? Eso es muy importante, ¿sí? La familia siempre está jugando un papel muy importante, ¿sí?, en la vida de las personas. Por ejemplo, este hecho de asumir a la depresión, por eso yo pongo mucho énfasis cuando hablamos de depresión, que la depresión no es un proceso natural. Es decir, nos encontramos mucho, por ejemplo, que las personas asumen que porque un adolescente está en la adolescencia, es natural que esté deprimido.
Es natural que esté llorando, es natural que se aísle. Si bien es cierto, busca privacidad, si bien es cierto, está aceptando sus cambios, ya cuando esto es recurrente y es persistente y es muy frecuente, entonces nosotros tendríamos que distinguir qué está pasando. ¿Sí? Porque no es natural que un adolescente se deprima. Es natural que de pronto experimente tristeza, está controlando emociones, pero no es inherente a la adolescencia un proceso depresivo, ¿sí? De tipo patológico. Lo mismo pasa con adultos mayores. Asumen que parte de los síntomas del envejecimiento es la depresión. Y no, la depresión es un trastorno y como trastorno necesita intervención. Entonces ahí hablamos, ¿no es cierto?, de todas las formas de intervención. Después de la evaluación se distinguirá qué tipo de tratamiento se va a utilizar. Entonces, para las personas que nos están escuchando, no en todos los casos se utiliza medicación. Y la medicación es importante también para poder recuperar el equilibrio, ¿no? La homeostasis del sistema nervioso. Entonces, esto significa que después de la evaluación se decidirá en acuerdo qué tipo de tratamiento se va a utilizar. Bien, Saskia, quiero agradecerte. Yo siempre digo, nos queda cortito el tiempo y mucho más en estos temas. Y bueno, y miren ustedes, queridos amigos televidentes, cómo Saskia nos ha ido haciendo un recorrido muy paulatino, muy claro también en torno a cómo ir identificando esta condición, cómo es la vida, ¿no es cierto?, de una persona que está teniendo este tipo de dificultades, que está atravesando este problema. Entender que no es una situación cotidiana, que no es algo inherente a un rango de edad, como nos decía Saskia, sino más bien que es una condición que requiere un acompañamiento. El ser observadores de cuando las conductas tal vez nuestras o de nuestros seres queridos no están dentro de estos ajustes regulares que se pueden ir haciendo, pueden ser señales de alarma de que requerimos un acompañamiento adicional. Saskia, nuevamente agradecerte por haber estado aquí. A ustedes, amigos televidentes, agradecerles por acompañarnos semana a semana en este programa, invitarles a que nos vean a través de Telesucesos, Canal 29, los días viernes a las 10:30 de la mañana y el reprise del programa los días domingos a las 9 de la mañana. Que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Psicolife PC, y compartir este programa con otras personas a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,